Ya, ahí estoy grabando. Así que, bueno, como les decía, vamos a ver tres ejercicios. Voy a intentar hacerlo ordenadito acá. Estoy a puro mouse, la verdad. No tengo una tablet ahí como el Andrés, pero vamos a ver qué sale. Entonces, vamos a tener este primer ejercicio que nos dicen que en esta figura se va a mostrar una cara polar. Y esto va a ser correspondiente a una máquina eléctrica. Nos dicen que el rotor tiene un radio de ρ igual a metros y un largo axial de L metros. Además nos dicen que el entrehierro tiene un espaciamiento respecto al rotor y la cara polar, que sería este que se muestra acá. Y además nos dicen que la cara polar G va a ser G mucho menor que A, ¿ya? Entonces, a su vez, la cara polar va a tener un ángulo correspondiente a bisectos respecto al rotor, que sería el ángulo que se forma ahí. Entonces nos dicen, sabiendo que la intensidad de campo en el antihierro va a estar definida por H sub 0 partido en ρ, ¿ya? Todo esto en coordenadas de ρ, nos preguntan el flujo que pasa por la cara polar, ¿ya? Algo cortito y bien sencillo. Entonces, lo primero que vamos a ver, tal como nos dice ahí el enunciado, es que el G es mucho menor que A. Entonces, como sucede esto, se puede asumir que el flujo en la cara polar va a ser cuando tengamos el ρ igual a, ¿ya? Entonces, por fórmula de flujo magnético, nosotros sabemos que este se va a definir como la integral de superficie de B por ds. ¿Ya? Entonces, además de esto, se va a saber, obviamente, que el B va a ser igual a H por μ. Y debido a que en el entrehierro, que es donde vamos a estar buscando todo esto, solo va a existir aire, ¿ya? Este μ que está acá va a ser igual a μ sub 0. ¿Ya? Hasta ahí vamos solo analizando un poquito lo que es el sistema. Entonces, ahora, para poder definir la integral, nosotros sabemos que el h va a tener una dirección con respecto al radio, ¿cierto? Entonces, esto quiere decir que el diferencial de superficie debe estar en esta misma dirección, ¿ya? Y acá voy a poner acá un pequeño esquema para que ustedes puedan ver aquí cómo es más o menos la cosa. Este sería aproximadamente el esquema del que les estoy hablando. Entonces, si se dan cuenta, va a tener que estar en la misma dirección radial, ¿ya? Entonces, con esto, el ds va a ser ρ por el diferencial del ángulo por el diferencial en z, ¿cierto? Y todo esto de acá tiene que estar, obviamente, en las coordenadas de ρ. Entonces, con esto, la integral simplemente nos queda como una integral doble. Primero entre 0 y L, que va a ser la parte del radio. Y segundo entre 0 y pi sectos, que sería la parte del ángulo, ¿cierto? Y esto va a ser h por μ por el ρ por el diferencial del ángulo y el dz. Un segundo, ahí sí. Ya. Con esto simplemente desarrollamos, ¿ya? Y reemplazamos, ya que, un segundo ahí, ya que si nos acordamos,
Voy a copiar lo mismo para no volver a hacerlo. Ahí. Deme un segundo. Y ahora sí, disculpen. Mi hermano chico ahí anda. Ya. Entonces esto. Y reemplazamos acá. Y esto de acá nosotros nos acordamos que va a ser igual a el h sub 0 partido en el rho, que es la definición que nos dieron arriba, ¿cierto? Entonces con esto simplemente esto se va y la integral queda ahí bastante más fácil. ¿Cierto? Y ya si reemplazamos, al final estos dos valores de acá, este y este simplemente van a ser constantes, por ende pueden salir de la integral. Nos va a quedar que esto va a ser h sub 0 por mu sub 0 acá, porque como dijimos, estábamos en el entehierro. Esto va a ser entre 0 y L, y entre 0 y pi sectos de simplemente ambos diferenciales. ¿Ya? Y con eso nos quedaría que esto simplemente es h sub 0 por el mu sub 0 por L por pi sectos. Y todo esto en Weber. ¿Ya? Y con eso ya estaría listo el ejercicio. Si se dan cuenta, es netamente aplicar todas las fórmulas que ya se han visto y seguir desarrollando, ¿no? Ver bien las direcciones. ¿Alguna duda, consulta? De igual forma, igual después le pueden preguntar a Andrés si tienen dudas y preguntan y le mandan un correo o me preguntan a mí también. Ya. Vamos a ver el otro entonces. Vamos a ver el chat para acá por si tienen alguna duda para estarla leyendo. Ya, en este otro nos dicen que vamos a considerar la máquina de flujo axial que se muestra en esta figura de acá. ¿Ya? Y esta es conocida como un disco generador de Faraday. Entonces esto va a consistir en un disco conductor que rota a una velocidad omega r, ¿ya? En un campo uniforme B, el cual se encuentra orientado en forma axial. Los radios internos y externos son R1 y R2 respectivamente y nos piden determinar una expresión para la tensión inducida entre A y B. Entre A y B sería acá, ahí viene como dato la carga Q. Este sería más o menos el esquema de lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que tenemos que ver, como nos piden el voltaje inducido, esto lo vamos a mover un poquito ahí. Hay que recordar siempre cuál es la fórmula de voltaje inducido, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a la integral entre el campo por dl, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos que determinar, obviamente, el valor del campo, que es lo que nos falta. ¿Ya? Entonces, para esto, vamos a asumir esta carga Q que está acá, ¿ya? Y vamos a asumir que va a rotar a omega r, que va a ser lo que va rotando, obviamente, la máquina. ¿Ya? Entonces, se sabe también que la fuerza en ella, o sea, en la carga, producto del campo magnético, va a ser la fuerza igual a la carga por el producto punto, o sea, el producto cruz entre la velocidad tangencial y el campo magnético. ¿Ya? Entonces, por definición de campo eléctrico, ¿ya? Nosotros vamos a saber que el campo eléctrico va a ser igual a F partido en Q, ¿cierto? Entonces, si ahora nosotros reemplazamos en esta expresión,
la fuerza que nos dieron acá, esto va a quedar como Q por el producto cruz entre la velocidad tangencial y el campo magnético. Y esto acá partido en Q. Por ende, estos de acá obviamente se van. ¿Ya? Y así de esta forma nos queda que el campo va a ser igual el producto cruz entre la velocidad tangencial y el campo magnético, ¿cierto? Y como se tiene la velocidad angular, que sería el omega R, ¿ya? Esto simplemente se va a expresar como, voy a dejar anotado acá al lado mejor, como que el B va a ser igual a omega producto cruz con el R, ¿cierto? Que esto a su vez también sería igual a omega sub 0 por R en una coordenada angular. ¿Ya? Entonces, si ahora nosotros esto lo reemplazamos dentro de nuestra ecuación a la cual llegamos, vamos a tener que el campo va a ser igual a todo esto que llegamos por, o sea, producto cruz, mejor dicho, el campo que va a estar obviamente en una dirección Z. ¿Ya? Y ahora si nosotros realizamos este producto cruz, que obviamente es más sencillo, vamos a llegar simplemente a un omega sub 0 por R por el campo magnético y todo esto en una coordenada angular. ¿Ya? Entonces ahora aplicamos la definición que vimos acá arriba, que es esta de acá. La vamos a copiar nuevamente para que se acuerden de ella. Aquí, ¿cierto? Y vamos a tener ahí la integral que va a estar definida entre R1 y R2 en omega sub 0 por R por B por el dl. ¿Ya? Y esto simplemente, como todos estos valores de acá van a ser constantes respecto a lo que queremos integrar, simplemente nos da que el voltaje inducido va a ser igual a omega sub 0 por R por B por la resta entre ambos radios. ¿Sí? Y todo esto va a estar en voltaje. Y con eso ya llegamos al voltaje inducido que nos pedía. ¿Ya? También si se dan cuenta era netamente ir reemplazando y ¿cómo se llama? Y viendo conceptos que ya se vieron anteriormente. ¿Alguna duda, consulta con este? Ya, vamos a ver el tercero entonces. Ya, entonces, acá nos dicen que tenemos un medio que va a estar caracterizado por ρ igual 0, mu igual 2 mu 0 y el epsilon igual a 5 por epsilon sub 0. ¿Ya? Entonces nos dicen que tiene un campo magnético de H igual 2 cosenos por omega t menos 3i, todo esto en coordenadas de z, ¿ya? Y nos piden determinar el omega, o sea, el omega y el campo eléctrico mediante ecuaciones de Maxwell en dominio del tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí si vemos y mediante ley de Ampère, ya nosotros vamos a saber que el producto cruz entre nabla y H sería el rotacional al fin y al cabo. Esto
es igual al campo por el ρ igual a la derivada de respecto al tiempo. ¿Ya? Este obviamente es 0, por ende como es 0, se va todo esto, ¿ya? Se hace 0. Así que finalmente de acá, ¿ya? Sale que el campo va a ser igual a 1, fracción, meterle más bonito, y por la integral de el producto cruz entre nabla y h. ¿Sí? Todo esto obviamente en dt. Entonces ahora, realizando este producto cruz que hay acá, lo vamos a anotar aquí al ladito para hacerlo. Ya, simplemente acá vamos a tener x y z. Acá vamos a tener la derivada parcial con respecto a x. Acá la derivada parcial con respecto a y. Y acá respecto a z. Y acá vamos a tener 0, 0 y h, z. Va a estar en, ¿ya? Que es la definición que nos da. Entonces, si realizamos obviamente esto de acá, ¿ya? Nos va a dar que esto va a ser la derivada parcial respecto a y de hz, ¿ya? Todo esto con respecto a x. Y si ya desarrollamos esto y obviamente ponemos el valor del hz, lo vamos a dar aquí abajito. Esto va a ser ahí, los cosenos wt menos, perdón, 3. Y todo esto respecto a x. Entonces ahora si nosotros desarrollamos obviamente ya toda esta derivada parcial, vamos a llegar a que esto va a ser 6 seno de wt menos 3. ¿Ya? Todo esto respecto a x. Obviamente no me voy a meter acá a desarrollar toda la derivada porque ustedes ya deberían ahí saber desarrollar. ¿Ya? Pero eso es lo que da al fin y al cabo la deriva. Ya, entonces ahora nosotros esto lo reemplazamos a lo que habíamos visto arriba, ¿ya? Que era el campo, ¿ya? Donde si retomamos acá vamos a tener la integral de todo lo que obtuvimos recién. Ahí. Todo esto en x y respecto a dt. Ya. Y si ya desarrollamos esto, obviamente desarrollando la integral, vamos a llegar a que esto va a quedar de esta forma. ¿Ya? Obviamente tampoco voy a desarrollar ahí la integral porque ya ahí es pega para usted. Entonces ahora, viéndolo por medio de la ley de Faraday, ya vamos a tener, vamos a darle acá con un puntito, vamos a tener el rotacional ahí con E. Entonces esto va a ser menos la derivada parcial con respecto a d de b, ¿ya?
Y acá vamos a tener que el h va a ser igual a menos 1 partido mu por la integral de esto, ¿ya? Obviamente todo esto en dt. Entonces ahora si desarrollamos esto de acá, vamos a tener casi lo mismo que vimos arriba, ¿ya? Donde acaban las derivadas parciales, respectivamente. Y acá haría el E y 0 y 0. Ya, obviamente también de nuevo si desarrollamos acá este producto cruz, vamos a tener que esto va a ser igual a menos, vamos a anotarlo ahí, la derivada parcial respecto ahí del E sub x. Ya, y todo esto en coordenadas z. Ya, y este valor de acá es el que obtuvimos acá arriba. Así que vamos a copiar todo para no volver obviamente a escribirlo. Y lo vamos a dejar acá. Y esto va a estar dentro de la derivada parcial con respecto a ahí. Y todo en z. Entonces ahora si nosotros desarrollamos nuevamente toda esta ¿cómo se llama? Esta derivada, ya vamos a llegar a 18 partido por el omega por el seno de WT menos 3. ¿Ya? Todo esto en Z. Entonces, ahora simplemente encontramos nuevamente el H. ¿Ya? Esto va a ser igual a 1 partido mu por la integral de todo esto de acá. También aquí lo vamos a copiar. No volver a anotarlo. Se comió uno. Y esto va a estar acá en dt. Entonces, ahora si desarrollamos toda esta integral, simplemente nos va a quedar 18 epsilon por h por omega cuadrado y acá por el coseno de wt menos 3i. Todo esto en z. Bien. Entonces, ahora, y ya por último, vamos a igualar ambas expresiones, ¿ya? Y con esto nos quedaría todo esto que acabamos de encontrar. Que nuevamente lo vamos aquí a copiar y a pegar. ¿Sí? Y esto igualado a la otra expresión que es 2 cosenos de WT menos 3i. ¿Ya? Entonces, como estos de acá son iguales, simplemente ahí pasan a ser un 1. ¿Ya? Y con esto finalmente nos queda que todo esto de acá, que sería el 18 y por h por omega cuadrado, esto es igual a 2. ¿Ya? Y de acá ya obtener simplemente el omega es despejar y aplicar raíz, con lo cual nos quedaría que el omega va a ser aquí más o menos 9 por h. ¿Ya? Entonces, para esto
se utiliza solamente el valor positivo, ya que en el material y en el sistema que estamos viendo, el negativo no sería correcto. ¿Ya? Así que simplemente ahí queda eso. ¿Ya? Y ahora, si nosotros obviamente reemplazamos después W en todo lo que ya vimos, es posible obtener el valor de E. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta? Ya. Vamos a ver el último ejercicio entonces. Ya, donde aquí nos dicen que la frontera entre dos medios homogéneos se extiende sobre el plano x igual 0. ¿Ya? Nos dicen que el medio 1 se encuentra definido para x menor a 0 y tiene los siguientes parámetros que son los que se muestran acá. ¿Ya? Y el medio 2 va a estar definido para x mayor a 0 y tiene estos otros parámetros. ¿Ya? Entonces nos dicen que sabiendo que el vector potencial magnético en el medio 1 se define por todo esto de acá, nos dicen determinar la densidad de corriente total en el medio 1, o sea el J1, y nos piden además obtener la intensidad de campo eléctrico en el medio 2, justo en la frontera E2. Ya, entonces vamos desarrollando acá. Primero vamos a hacer, obviamente, el A. Ya, entonces, de acá nosotros sabemos que el A sub 1, RT, es igual al Z cuadrado de I. ¿Ya? Entonces, si aplicamos nosotros la tercera ley de Maxwell, ¿ya? Nosotros sabemos lo siguiente, que el rotacional de H es igual al J, ¿cierto? Entonces, de acá se puede sacar que el J va a ser igual a omega por el campo más el epsilon por la derivada parcial del campo en RT. ¿Ya? Entonces, si nosotros obtenemos ahora el H, nosotros sabemos de acá que el campo magnético va a ser igual al rotacional del A. ¿Ya? Al final el valor que nos da. Entonces, si nosotros desarrollamos esto de acá, vamos a llegar a que el B1 RT va a ser igual a la derivada parcial respecto a Z, ¿ya? De el A, que sería ahí el Z cuadrado. Y todo esto en X. ¿Ya? Entonces simplemente desarrollamos esta derivada parcial que ahí es bastante sencilla y nos queda que esto va a ser 2Z en X. ¿Ya? Ya me equivoqué en el signo. Acá es con un menos. Ya, entonces ahora con esto y viendo lo que ya sabemos, podemos obtener el valor de H1 en RT. Y esto va a ser igual a menos 1 partido mu sub 1
por 2z y todo esto ahí en x. ¿Ya? Se me ha olvidado poner las unidades. Entonces ahora, si volvemos a lo del inicio, nosotros vamos a ver que el J1 es igual al rotacional ahí con H1, que es lo que obtuvimos recién. ¿Ya? Entonces si simplemente desarrollamos nuevamente esto, simplemente acá vamos a tener la derivada parcial de z, de el h, ¿ya? Y esto en i. ¿Ya? Y con esto simplemente llegamos a que el J1 va a ser igual a menos 2 partido en mu1 en n. Y esto en amper metro cuadrado. Y con eso ya obtuvimos el J. ¿Ya? Ahora en la pregunta B nos piden obtener la intensidad de campo eléctrico justo en la frontera de E2. ¿Ya? Entonces, para obtener esto, ya hay que tener acá en cuenta primero que, como lo vimos, el V1 ¿ya? Va a estar orientado en X, ¿cierto? Entonces, ahora viéndolo un poco por condición de frontera, ¿ya? Vamos a tener que el V2, ¿ya? También en RT, va a ser igual a V1 en RT. ¿Ya? Esto porque se encuentran ahí en el límite. Entonces, esto va a ser 2z en X. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a llegar a que el H2 ¿ya? Al final va a ser lo mismo que el H1. ¿Ya? Luego de esto, el J2, ¿ya? Y por lo mismo también, quedaría definido como 2 mu sub 2 n. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos de acá esto de acá, ¿ya? Y de esto se obtiene que de acá el J2 en RT se va a definir de la siguiente forma. ¿Ya? Y ahí sale el campo. ¿Ya? Entonces ahora si nosotros despejamos de ahí el campo, ¿ya? Nos va a quedar de acá simplemente la integral de J2 con respecto al tiempo. ¿Ya? Y de acá ya si nosotros desarrollamos esta integral, porque este valor lo tenemos, nos queda simplemente que el campo va a ser igual aquí, menos 2 partido en mi sub 2 el epsilon 2 por t. ¿Ya? Y todo esto en I. Ese integral obviamente ahí el desarrollo
se los dejo a ustedes. ¿Ya? Pero como nosotros nos piden la condición, que es el campo ahí, que sea 0 y z y t, ¿ya? Simplemente esto nos queda de la siguiente forma. ¿Ya? Ya. Y con eso ya llegamos al resultado de la pregunta. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? No, ya. Ya, pues, chicos, eso era lo que traía preparado para esta ayudantía. Cualquier duda, consulta que tengan de la tarea, ahí se la hacen llegar al, al Andrés. Eh, así que eso, si no hay más dudas y consultas, y los dejo en libertad. Voy a dejar de transmitir.